Estamos en el puerto pesquero. ¿Qué te evoca? ¿Qué piensas cuando vienes al puerto pesquero? Bueno, esta es una de las tradiciones de Ceuta, ¿no? Además yo, de pequeño he vivido en la costa parisina, enfrente de mi barrio estaba el barrio de los pescadores, ¿no? Y entonces, claro, esa es una de las esencias de la denominada Ceuta marinera, ¿no? Desgraciadamente el sector se ha venido muy para abajo y ha dejado de ser una actividad importante en la ciudad, ¿no? Ha habido intentos de rescate, pero yo creo que han sido intentos que no se han hecho desde la verdadera voluntad política, ¿no? Incluso tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los salazones, ¿no? Que tampoco acaba de arrancar, que es una iniciativa interesante, pero que requiere verdaderamente una apuesta decidida, ¿no? Por parte del gobierno, que no ha llegado, ¿no? Este sector, pues habría que pues recapitular lo que tenemos y ver en la medida que de nuestras posibilidades y hablando con las autoridades qué podemos rescatar, y sería una actividad interesante, ¿no? En vuestro plan de reactivación económica no tenéis una medida concreta para el sector pesquero. Aunque no esté en el programa electoral, ¿pensáis hacer algo si gobernáis la ciudad, o es que realmente no es importante y hay que dejarlo morir? No, efectivamente nuestro programa económico, si se caracteriza por algo, es por ser dinámico, ¿no? Es un programa abierto también a cualquier tipo de mejora, ¿no? Nosotros primero lo que planteamos es reconfigurar cuál es el modelo económico de la ciudad. El modelo económico de la ciudad hoy por hoy está agotado, vemos los problemas que estamos teniendo con el comercio atípico transfronterizo, y es cierto que el sector público es un sector importante, pero tampoco ha habido un freno de mano echado, ¿no? No ha habido convocatorias apenas de demanda pública de empleo, que creemos que debe llegar ya. Y luego, evidentemente, pues el modelo alternativo pasa o bien por nuestra incorporación en la Unión Aduanera y la implantación de una aduana comercial, o bien por explorar otros yacimientos de empleo, que evidentemente es compatible también por rescatar parte del sector pesquero, pero también pasa por las nuevas tecnologías, como por ejemplo la implantación de un parque tecnológico, ¿no? Lo que sí requiere Ceuta, y esto es imprescindible, se tiene que hacer ya, es moverse, hacer cosas, plantear cosas, tanto aquí como en Madrid como en Europa. Y desgraciadamente el modelo económico que hay ahora está agotado, como todas las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular hasta ahora, y lo que echamos en falta es que se pongan encima de la mesa nuevas iniciativas. Habláis de crear empleo público, de un plan de empleo con especial importancia o especial interés en mujeres, jóvenes, personas en riesgo de exclusión social. Habláis también de incentivos a los convenios para contratar a gente de Ceuta. Habláis también en vuestro programa electoral de la necesidad de crear y de incentivar a las empresas privadas, a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo habéis calculado el presupuesto que necesitáis para este plan económico? Lo primero que hay que decir es que en cuanto a la demanda pública de empleo, solamente exigimos lo que marca la ley. Hay servicios esenciales que están precarizados y que necesitan de una demanda pública para que la gente pueda trabajar. Y ahí creemos que hay que apostar claramente por los chicos, chicas, los jóvenes de nuestra ciudad que están preparados. Hablamos de los servicios sociales, hablamos de menores, sobre todo, ¿no? Esto no sabemos por qué el Partido Popular lo ha tenido bloqueado y no ha sacado nuevas plazas para mejorar dos servicios que son muy necesarios en nuestra ciudad. Luego, en todos los incentivos, creemos que el presupuesto es perfectamente asimilable, ¿no? En el sentido de que nosotros vinculamos las bonificaciones a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a la creación de empleo. Nosotros creemos que cualquier empresa que se decida por apostar por contratar a la gente de Ceuta tiene que recibir su contraprestación por parte de la ciudad, y eso debe estar previsto con unas bonificaciones, con unas subvenciones que creemos que son perfectamente compatibles con los presupuestos de la ciudad, siempre y cuando entendamos que los presupuestos de la ciudad deben obedecer a las prioridades y no a la opulencia, al despilfarro que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. ¿Pero habéis hecho algún cálculo sobre qué dinero supondría eso para las arcas municipales? Sí, claro, evidentemente. Nosotros, ¿en cuánto estimáis más o menos? Nosotros cuando planteamos el presupuesto lo planteamos siempre cuadrado. Nosotros en Ceuta tenemos una serie de fondos que están garantizados por ley, que son fondos estatales, y esos fondos evidentemente también van acompañados de otros fondos que son, por ejemplo, los fondos europeos. A partir de ahí nosotros tenemos un margen a tenor de nuestra recaudación propia, con nuestros recursos, con nuestros tributos, que nos permite pues plantear unas medidas económicas que no superarían evidentemente las previsiones que tenemos de cara a hacer un presupuesto equilibrado, ¿no?
nosotros consideramos que un modelo económico alternativo para nuestra ciudad en torno a 20-30 millones de euros supondría crear empleo, supondría bonificar y favorecer e incentivar la pequeña y la mediana empresa, y supondría también generar dinámicas de favorecer la inversión, no solamente la inversión pública, sino también la inversión privada. Hablamos entonces de 25 millones para el plan de empleo y otros 25-30 para el resto de incentivos. Sí, el modelo económico hay que plantearlo siempre como un todo, ¿no? Entonces las políticas deben ser transversales y tienen que complementarse. El plan de empleo tradicional no es de lo que hablamos nosotros. Nosotros hablamos de un plan de empleo que sea como un paso previo para fortalecer a un demandante o a una demandante de empleo que tenga garantías de acceso al mercado laboral. Y eso debe ir acompañado con un protocolo y con unos convenios tanto con la Confederación de Empresarios como la Cámara de Comercio, para que tenga su correspondencia en un momento posterior, pasada ese periodo formativo, cosa que no pasa ahora. Los planes de empleo, hay determinados programas que se agotan y luego no tienen una continuación en el mundo privado, en esa pequeña o mediana empresa, ¿no? Nosotros creemos que esto hay que hacerlo, hay que ligarlo con esos protocolos, con esos convenios, y evidentemente siempre que se cree empleo, que se contrate a la gente de Ceuta, pues nadie verá mal que se bonifiquen a esas empresas. Grandes superficies. En los últimos años hemos visto una gran implementación de grandes superficies en nuestra ciudad. ¿Vosotros en vuestro modelo económico pensáis seguir apostando por atraer a estas grandes superficies, o por el contrario creéis que es fundamental fomentar el comercio más local, más localista? Bueno, yo creo que hay que buscar siempre el término medio, ¿no? Es cierto que las grandes superficies tienen cosas muy positivas y también tienen cosas negativas, ¿no? Lo positivo es que es cierto que generan empleo, le dan prestigio a la ciudad, pero no es menos cierto que las condiciones laborales normalmente de las plantillas son condiciones muy precarias, ¿no? Lo primero que hay que decir para la implantación de las grandes multinacionales o las grandes superficies es que hay que defender que los hombres y mujeres que trabajen en esas grandes superficies tengan unas condiciones laborales dignas, cosa que hoy por hoy no pasa. A renglón seguido, nosotros hemos planteado como recuperación del comercio propiamente local la reconfiguración de los mercados y convertirlos con una modificación normativa en galerías comerciales. ¿Por qué? La actual normativa condiciona mucho al mercado y lo deja para unas actividades muy concretas. Si esos mercados se convierten en galerías comerciales, podemos abrir la puerta a los emprendedores y sobre todo a la gente joven, y podría haber una amalgama más diversa, más numerosa de actividades a desarrollar en esos espacios, en esos recursos que ya tenemos, que son los mercados, evidentemente pasando previamente por sus reformas, ¿no? Porque los mercados, tanto el central como el de San José, como el del Mixto o como el de O'Donnell o el de Real 90, están en unas condiciones lamentables. Perfecto. Estamos en Las Escolleras. ¿Qué te produce esta localización a la que te hemos traído? Bueno, nadie puede negar que vienes aquí y entiendes que Ceuta, pues en los últimos tiempos, pues ha tenido el fenómeno de la inmigración, y que quizás no, con total seguridad nuestras autoridades no han sabido abordarlo, ¿no? No han sabido abordarlo ni con las medidas adoptadas ni con el tratamiento a la hora de trasladarlo a la opinión pública, ¿no? Yo creo que se ha generado una excesiva alarma en la población, se ha generado también una criminalización del fenómeno de la inmigración que no es justo, sobre todo con las personas que tienen que irse de sus hogares por unas cuestiones que son objetivas y que están tasadas en convenios internacionales, en las leyes suscritas también por España, y que este fenómeno requiere sobre todo responsabilidad, prudencia, sosiego y delicadeza a la hora de trasladar este asunto a la opinión pública, ¿no? Por eso nosotros consideramos que es verdad que Ceuta tiene unos recursos limitados y una capacidad también reducida, pero no es menos cierto que formamos parte de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, que debe hacer siempre prevalecer los derechos humanos por encima de todo, ¿no? Y hacer prevalecer los derechos humanos por encima de todo es perfectamente compatible con que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén bien dotados, con mejorar la frontera. Todo esto es compatible con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer pedagogía en que la gente entienda que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno de derechos humanos, que la gente no se va por gusto, que hay unos problemas detrás, en muchos casos trágicos, de guerras, de muertes, de enfermedades, y que lo que hay que hacer es basarse en lo que constituye Europa, en lo que constituye España, en lo que constituye nuestra Constitución, ¿no? Que son los derechos humanos, la solidaridad y la ayuda a quien más lo necesita. Has hablado de
de esta estigmatización, ¿no?, que están sufriendo los menores migrantes no acompañados y el clima de inseguridad que hay en Ceuta. De hecho, la mayoría de la campaña, ¿no?, la mayoría de los partidos políticos apuntan a esa inseguridad y a la necesidad de acabar con la inseguridad en nuestra ciudad. ¿Cómo crees que los poderes públicos deben abordar este problema que es para la sociedad el tener a menores migrantes que están solos y que además están en situación de calle? Bueno, en cuanto a los menores extranjeros no acompañados, yo creo que primero hay que valorar cuáles son las medidas que se han adoptado por nuestras autoridades, concretamente por parte del Gobierno. No se ha construido un centro pese a estar proyectado. El centro en el que está no reúne las condiciones, tiene vicios ocultos, tiene muchas carencias, se ha optado por una opción que es la de los iglús y quizás esto también condiciona el que estos menores no quieran estar en esos centros. Eso es una primera valoración, ¿no? Luego también enlazamos también con el mensaje a trasladar a la ciudadanía. Tampoco es muy justo, y esto están los datos que da la propia policía, los datos que da la Fiscalía de Menores, ligar inseguridad con inmigración, ¿no? Yo creo que esto es muy peligroso porque genera una alarma social que no nos ayuda para nada en la ciudad, ¿no? Entonces lo que se requiere en este tema es altura de miras, mejores y mayores recursos, el centro que estaba proyectado inicialmente, trabajar también en origen en Marruecos y abordar el tema como lo que es, ¿no? Es un fenómeno humano que afecta a personas especialmente vulnerables, que son menores y que por lo tanto no debemos abordarlo con una ligereza y con una falta de responsabilidad, que es lo que se ha venido caracterizando por parte de nuestras autoridades en los últimos tiempos. Vosotros en vuestro programa lleváis una propuesta que es tener un programa para los menores migrantes no acompañados no tutelados. ¿En qué consistiría ese plan? Nosotros consideramos que si verdaderamente se hace una oferta desde la educación, desde el ocio, desde la formación, estos menores estarían bien orientados y estos menores acabarían integrándose en el entramado de la ciudad con total naturalidad, ¿no? Y formarían parte de nuestra ciudad y parte de nuestra realidad. Pero esto hay que tratarlo como lo que es, ¿no? Ayudar, colaborar, sacar de una situación de precariedad a un colectivo muy vulnerable, con programas específicos basados en su dignidad, basados en que deben formarse, en que tienen que estar bien en condiciones de higiene y salubridad correctas, y esto siempre hacerlo desde una perspectiva pensando en el futuro, no pensándolo como un problema o ligándolo a la inseguridad, porque eso condiciona claramente las políticas a llevar a cabo, y hemos visto cómo este pensamiento, que es el que ha llevado el Gobierno del Partido Popular en los últimos tiempos, no acaba por solucionar el problema. Perfecto, y para las niñas menores migrantes casi no se habla de ellas y también existen, también están en Ceuta, de hecho en un centro separado al de los menores migrantes no acompañados. ¿Qué propuestas tiene Caballas para ese colectivo específico con unas características específicas? No, yo creo que el tema de las niñas hay que abordarlo con todas las medidas que tengamos a nuestro alcance, no se pueden invisibilizar, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Ha habido muchos problemas porque las niñas estaban prácticamente en una situación de abandono, los centros no reúnen las condiciones para que estén las chicas, por ejemplo pasa con La Esperanza ahora, que las chicas no están ahí y hay que meterlas en sitios que no están pensados para ellas, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar hay que planificar un lugar de estancia y residencia adecuado para que las chicas puedan desarrollar su vida con normalidad y efectivamente luego hacer los programas que he aludido anteriormente para que las chicas pues puedan formarse, tengan sus programas de ocio y también formen parte del entramado de la ciudad con total naturalidad en tanto cuanto se solvente su situación personal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Mohamed, hemos venido a la puerta de servicios sociales. ¿Qué te evoca esta localización? Bueno, desgraciadamente evoca una triste realidad de nuestra ciudad, ¿no? Y es que Ceuta es de las ciudades más pobres de España y que la política histórica que ha llevado aquí el Partido Popular es una política eminentemente asistencialista que no procura más que paliar temporalmente la situación de dificultad que pasan las familias en Ceuta, pero no busca alternativas o cauces que puedan sacarlas hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que hemos echado en falta en todos estos programas llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular, ¿no? En no apostar decididamente por sacar de la pobreza a las familias que lo están pasando mal en Ceuta. Bueno, vamos a hablar de feminismo y de igualdad. Lleváis en vuestro programa un apartado específico sobre feminismo y 8 de marzo. Presumís de ser un partido con mayoría en la lista mujeres y no paráis de hablar de feminismo y de la necesidad de hacer una Ceuta feminista. Pero el número 1 y el número 2 sois dos hombres. ¿Cómo concuerda esto?
Bueno, en primer lugar yo creo que la apuesta por el feminismo hay que hacerla desde la convicción ideológica, ¿no? Y entonces nosotros, en mi caso, pues me declaro claramente aliado de las feministas, ¿no? En el sentido de que muchas compañeras están trabajando y haciendo un trabajo duro por la igualdad. ¿Por qué el feminismo y por qué la apuesta decidida a la candidatura? Pues porque España ha dejado claro que cualquier tipo de cambio, sobre todo social o político, básicamente si no viene de la mano de las mujeres es imposible. Y esto es muy importante porque pone de manifiesto la deuda histórica que hay con las mujeres en este país, ¿no? Mujeres que sufren precariedad laboral, que sufren brecha salarial, que no hay una verdadera conciliación de la vida familiar con la vida laboral, en los altos cargos de representación también hay un déficit de presencia de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que los distintos proyectos políticos, y este es uno, el de Caballas, lo que pretenden es, desde la convicción, desde la alianza con el feminismo, pues plantear de una vez por todas un nuevo escenario, un escenario donde las mujeres verdaderamente marquen la guía, marquen la acción política y podamos dar pasos en la dirección de una verdadera igualdad. ¿Crees que con las medidas que lleva Caballas en su programa es suficiente para hacer una Ceuta feminista y más igualitaria? ¿Qué le dirías a las mujeres feministas para que os voten? Bueno, yo le trasladaría el siguiente mensaje. Nosotros, como aliados del feminismo, lo que pretendemos es que las mujeres se involucren, que las mujeres tomen decisiones y sobre todo que las mujeres alcen la voz. Y yo creo que Caballas es un proyecto abierto a esto, ¿no? Es un proyecto abierto donde las mujeres se van a sentir cómodas en el sentido de ser protagonistas, en donde las mujeres van a poder plantear libremente cualquier iniciativa y en donde esas iniciativas se van a llevar hasta las más altas instancias, no solamente en el Pleno de la Asamblea, sino con nuestras alianzas en el Congreso o en el Parlamento Europeo. Perfecto, gracias. ¿En Ceuta se vive o se coexiste? Bueno, hay que, siendo sinceros, la palabra convivencia hay que desarrollarla aún más en Ceuta. Es cierto que vivimos gente de diferentes culturas, diferentes confesiones, pero aún no hemos alcanzado compenetrarnos de verdad como hermanos, ¿no? Yo estoy en este barrio, que es donde yo nací, y en este barrio sí que verdaderamente convivíamos de chico, ¿no? Había casas entrelazadas entre musulmanes y cristianos y compartíamos absolutamente todo, la comida, las festividades, la enfermedad, todo, ¿no? Y eso sí que es convivir. Hoy por hoy, desgraciadamente, la ciudad se ha reformulado de una zona de una forma muy extraña, en donde hay barrios eminentemente cristianos y barrios eminentemente musulmanes, ¿no? Tal vez sería mejor, pues, convivir desde la cercanía, ¿no? Compartiendo problemas de luz, compartiendo problemas de agua, y eso pues genera fraternidad y genera hermandad. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección, en conocernos más y en participar más de las cosas de unos de otros. ¿Qué propuestas lleva desde Caballas para poner en valor esta convivencia? Bueno, nosotros apostamos decididamente por una Ceuta multicultural porque creemos que ese es el futuro, ¿no? No se puede construir ciudad sin la fraternidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso nosotros planteamos una ordenanza que vele por el respeto a esa diversidad en el espacio público, por un observatorio de la convivencia para ir analizando y evaluando los problemas, los déficits que podamos tener después de un año y finalmente pues el reconocimiento expreso de todas las festividades en igualdad de condiciones, desarrollar un calendario laboral conforme a la realidad social de Ceuta. Por ejemplo, nadie entiende a fecha de hoy que la finalización del mes de Ramadán no esté contemplada en el calendario laboral. Me parece es un déficit, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sí está incorporada en el calendario escolar. Y bueno, ir trabajando en esa dirección, sobre todo conocernos mejor, participar unos y otros de las cosas de unos y otros y desde la fraternidad hacernos más hermanos. ¿Cómo habéis conseguido llegar a estas propuestas? ¿La habéis hecho de manera conjunta? ¿Os habéis reunido? ¿Se ha hablado con todas las comunidades para llevar esta parte del programa? Este programa, el programa de Caballas, es un programa basado en la realidad de Ceuta, ¿no? Nosotros, antes de desarrollar y plasmar las propuestas en el documento, lo que hacemos es primero extraer lo que se vive diariamente en nuestra ciudad, cómo hemos pasado estos últimos 4 años, sobre todo en materia de convivencia, los problemas que hayamos podido tener puntualmente, y luego, pues tras hablar con mucha gente, plasmarlo en el documento. Perfecto.
En esta casa, que ya no vive, en esta casa vivían una familia cristiana. Y en esta casa yo he montado el árbol de Navidad, yo he estado con ellos cuando se vestían, cuando iban a la comunión, cuando iban a la Semana Santa. El pirulo no lo comíamos aquí, lo comprábamos en la carretera, no veníamos aquí, no lo comíamos aquí en esta casa. Porque había un chico que se llamaba Mario, que era de mi edad, y otro un poquito más pequeño chico, y la chica Alicia, tenía 3 hijos. Entonces yo estaba, la madre la llamábamos Kiki, y aquí íbamos a la playa juntos. Nosotros bajábamos por aquí, yo salí de mi casa, y aquí bajamos para la cuesta para abajo y íbamos a la playa. Y eso ya se ha perdido, entre otras cosas porque gané cristiano aquí. Y nosotros jugábamos aquí, que esto no era así, esto era un descampado. Esto era un descampado. ¿Y a qué crees que se debe este éxodo? ¿No? ¿Lo podríamos llamar éxodo de Pues, cristianos de la periferia hacia el centro? Eso es, sí, habría que hacer un análisis de por qué esto se ha producido y si se tendría que ir la gente de la periferia a otra zona, que esa marcha fuese también mestiza, como lo que había, ¿no? Si los barrios se iban, pues si fueran también cristianos musulmanes y vivieran conjuntamente todos, sobre todo para convivir. Ya digo, la convivencia se fortalece siempre que compartamos esperanzas, ilusiones, problemas. Si esto no se comparte, prácticamente pues se coexiste, no se convive, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Entonces yo aquí de chico jugábamos aquí, esto era todo un descampado, pues esto lo han arreglado, pero esto era todo un descampado y nos dedicábamos a jugar aquí de todo, desde la pelota, al escondite y todo. Y aquí, sobre todo allí, donde está ese muro, eso era un campo de operaciones, ¿no? Ahí jugábamos a las canicas, ahí jugábamos de todo. Ahora el muro está más levantado, el muro era más bajo. Ahí hay una escalera que va para abajo y hay una casa, hay una casita allí. Y mi abuela también estaba pegada a un cristiano y enfrente tenía un cristiano. O sea, que era el barrio realmente la multiculturalidad de Ceuta. Totalmente. Y el edificio este era todo gente de la empresa La Luz, que ya me parece que queda una familia cristiana, me parece, 1 o 2. Eran todos cristianos, no había ningún musulmán en el edificio. Que nosotros íbamos a hacer particulares allí. Qué fuerte. Estamos en la puerta del ayuntamiento. Las elecciones del próximo 26 de mayo decidirán quién será el presidente o la presidenta de la asamblea y de la ciudad autónoma. ¿Qué te evoca este escenario al que te hemos traído? Bueno, este escenario me evoca esperanza, me evoca ilusión, porque esta es la institución en donde el pueblo de Ceuta pues marca su gestión durante los próximos 4 años, ¿no? Por eso es importante que la gente entienda que hay que confiar en los proyectos solventes, en los proyectos que plantean alternativas, en los proyectos que no se agotan aquí, sino que van a Madrid, que van a Europa, y por eso espero que la gente confíe en que Caballas tiene que estar en el ayuntamiento. Nos toca el turno de la ciudadanía. Desde las redes sociales nos han hecho llegar unas preguntas. Una ciudadana nos dice que qué soluciones hay para los empresarios del Tarajal y evitar que cierren. Bueno, nosotros en cuanto al Tarajal lo tenemos muy claro. Nosotros sí que apostamos por el comercio de esta ciudad y hemos hablado de protocolizar el comercio transfronterizo, que haya unas pautas y unas normas, evidentemente hablando con Marruecos, no solamente en horarios, sino en horarios, en mercancía, en capacidad, en número de personas, y todo esto auspiciado por un protocolo con el visto bueno de Madrid y de Rabat. ¿Por qué? Nosotros consideramos que el comercio transfronterizo, el comercio de las naves, es una actividad propia y tradicional de Ceuta que hay que preservar, pero hay que preservarla cuidándola, regulándola, y por eso planteamos esta alternativa. Depende de la voluntad política, hay que ser exigentes, no solamente en Ceuta, sino también en Madrid, y hacer entender a Marruecos que esa regulación y que ese protocolo redunda en beneficio de los dos lados. Y esto sería muy positivo para los empresarios y empresarias del Tarajal. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar es si dará la cara por los militares que terminan el contrato con 45 años. ¿Qué propuestas a nivel local? Porque bueno, las competencias son estatales y las elecciones que nos estamos jugando son municipales, pero ¿qué se piensa hacer desde lo local para compensar a los militares? Absolutamente. A nosotros nos parece una total injusticia que los militares, hombres y mujeres que han decidido emprender la carrera militar, cuando lleguen a los 45 años se queden en la calle. Esto es totalmente injusto y se debe corregir. Estamos trabajando en una doble vía en el cambio de la normativa a nivel nacional, a través de nuestros contactos en el Congreso, y también a nivel local. A nivel local creemos que lo que se está planteando es todavía muy insuficiente. Yo creo que primero hay que hacer un censo de las personas que están afectadas y elaborar unos perfiles, y a partir de ahí dar cobertura con cupos
no solamente como se plantea en la policía local, que también, sino también en las distintas empresas municipales. A nosotros nos parece que los hombres y mujeres que están desarrollando su labor en el Ejército, en el Ministerio de Defensa, no pueden quedarse en la calle, y que esa trayectoria debe servir también para tener un acceso a través de la ciudad, en la policía local o nuestras empresas municipales. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, pero también es algo que le preocupa mucho a la ciudadanía y a tu electorado, eres el único candidato imputado, el único cabeza de lista que lleva a sus espaldas una investigación judicial. ¿Cómo estás viviendo este proceso? Bueno, es un proceso delicado en lo personal y en lo familiar, porque se han dicho muchas cosas, sobre todo en redes sociales y algunos partidos que se han dedicado sobre todo a confundir a la gente, ¿no? Yo tengo plena confianza en la justicia porque yo no he cometido ningún delito ni he hecho nada irregular. Es más, yo soy miembro de la oposición en un órgano colegiado donde la mayoría la tenía el gobierno. Pero es que además se ha confundido tanto a la gente que la gente no sabe de qué va la investigación. Y en mi caso, en la comisión local, lo que se discute es si el procedimiento administrativo que se desarrolló para la adjudicación de una vivienda es correcto o no. Vivienda que se habían adjudicado 6 meses antes de convocarnos a nosotros. Viviendas donde yo no he votado nada, porque se nos dio cuenta, ¿no? Por lo tanto, como confío en la justicia, como confío que esto se va a aclarar, lo único que me queda es pues aguantar el trauma personal, familiar, pero desde la confianza en la justicia y desde la confianza en los miles de ciudadanos que me han parado por la calle y que me trasladan su confianza y que dicen que saben que soy inocente, pues echar para adelante, porque el compromiso por Ceuta creo que está por encima de las infamias y de los dimes y diretes, y sobre todo de aquellos partidos que conocen la verdad, que saben lo que hay en la causa y aún así engañan a la gente. ¿Crees que puede afectar esto a Caballas, esta investigación puede afectar a Caballas ahora en las elecciones? Hombre, yo espero que no. Apelo a que la gente, porque esta es una ciudad pequeña y nos conocemos todos y saben a lo que se dedica uno y a lo que se dedica otro. Yo soy abogado desde el año 1999. Mi mujer es maestra, por lo tanto yo me dedico a la política por vocación. Y lo único que le traslado a la gente es que confíen en la justicia, porque se va a aclarar y verán que todo esto ha sido lo que se ha montado mediáticamente en las redes sociales, es todo una trama para descalificar y difamarme. Y luego pues tengo que valorar positivamente la cohesión y la unidad del partido, ¿no? Desde Caballas, desde el primer momento se ha decidido echar para adelante porque se creía en mi honradez, porque se creía en mi inocencia, y yo tengo que corresponder a esa cohesión y a esa unidad y a esa confianza, ¿no? Y mi correspondencia es poner el máximo empeño en trasladar el proyecto de Caballas, la ilusión, y trabajar por y para Ceuta. ¿Qué le dices a tu electorado ya para terminar? Pues que el día 26 de mayo es un día importante porque decidimos cambiar la inercia negativa en la que nos ha colocado el Partido Popular. Podemos decidir iniciar un camino de ilusión, un camino de progreso, de estabilidad, de esperanza, y podemos ir acabando con los problemas que tenemos en Ceuta, la pobreza, el paro, la falta de vivienda, la frontera, y eso solamente se puede conseguir con la ilusión de ir a votar el día 26 de mayo y confiar en un proyecto alternativo solvente que tiene voz en todas las instancias, en Madrid, en el Congreso, en el Congreso y en el Senado, en las instituciones europeas, y ese proyecto se llama Caballas. Perfecto.